Ahí estoy. Bueno. eh, la clase de hoy vamos a seguir un poco con la guía 8. Como vieron en el título de la guía, estamos en un mundo sin Higgs. Ya empezaron a ver en la clase de hoy qué es el Higgs, y cómo con el mecanismo de Higgs pueden empezar a trabajar el tema de las masas de las partículas. Pero por ahora todavía seguimos en un mundo sin Higgs nosotros, así que la idea es ir explicando cómo se construye el modelo electrodébil. La clase pasada estuvieron viendo un poco de la interacción fuerte, que afecta solamente a los quarks, y ahora arrancamos ya con el modelo electrodébil, vamos a ir viendo cómo construirlo. En este caso el modelo electrodébil actúa sobre quarks y sobre leptones, o sea, sobre todas las partículas de espino medio del modelo estándar. Y con lo que les voy a ir contando hoy, salvo una pequeña intro de un par de detalles que quería recordar. Esencialmente voy a estar contándoles del ejercicio 1 al 4 de la segunda parte de la guía, que es la parte de sector electrodébil, ¿sí? Así que todavía nos van a quedar más clases para seguir con esta guía, naturalmente. Bueno, arranco compartiéndoles mis notas. Bueno, entonces va a haber dos comentarios previos que quiero hacer. ¿Se ve bien? Sí. Va a haber dos comentarios previos que quiero hacerles antes de encarar directamente el modelo electrodébil. Uno tiene que ver con cómo aparece la idea de carga cuando uno piensa, por ejemplo, en el electromagnetismo, pero en general en una teoría con simetría U1. Y el segundo comentario tiene que ver con la reaparición que necesitamos introducir de la quiralidad de los fermiones, ¿sí? Entonces, para recordar dos o tres cosas. Supónganse, o sea, lo que quiero contar es básicamente a qué se va a referir uno cuando habla de una representación de U1, y por qué específicamente se está refiriendo a la carga cuando habla de eso, ¿sí? Supongamos que tenemos, olvídense de modelo electrodébil, modelo de interacción fuerte, etc. Supónganse que estamos en alguna especie de QED, ¿no? De electrodinámica, donde tenemos dos tipos de partículas. Una que la voy a llamar psi1, que tiene carga Q1, y una que llamo psi2, que tiene carga Q2. Obviamente esta carga, este campo, tipo Dirac, va a representar fermiones de carga Q1, y a su vez, como el campo mismo también tiene soluciones de antipartícula, en realidad está representando la partícula y la antipartícula al mismo tiempo, con lo cual si hablo de carga Q1, es para la partícula, y carga menos Q1 para la antipartícula, y lo mismo que este otro campo psi2, ¿sí? Entonces, si uno escribiera el lagrangiano, y nuevamente, como estamos en un mundo sin Higgs, olvídense de las masas, si uno escribiera el lagrangiano de esta electrodinámica para dos tipos de campos con cargas distintas, uno escribiría este término de acá, que incluye el término cinético y el término de interacción con el campo electromagnético, a través de la derivada covariante, y escribiría este otro término para el otro campo, psi2, que también incluye una derivada covariante que me da la interacción con el campo electromagnético. Y por otro lado, el típico menos un cuarto F1, F1, que es el que le da dinámica al campo electromagnético, ¿sí? Entonces, yo quiero estos campos, psi1 y psi2, que están en alguna representación de 1, como tienen cargas distintas, ¿sí? Q1 y Q2, lo que voy a decir es que están en representaciones distintas de U1 de carga, ¿sí? ¿Por qué están en representaciones distintas? Porque justamente yo voy a decir que ante una transformación de gauge, ¿sí? El campo mu, que transforma de esta manera, es un campo abeliano y simplemente transforma inhomogéneamente con una derivada, con una divergencia, si quieren, de este factor omega. El campo psi1 y el campo psi2 van a transformar con una fase, pero fíjense que la fase, si bien está caracterizada por la misma función omega de x que me aparece acá, este va a tener una carga Q1 y este va a tener una carga Q2. Es decir, la fase con la que estoy transformando este tipo y la fase con la que estoy transformando este tipo están justamente caracterizados por lo que yo entiendo como la carga de este tipo y la carga de este tipo, ¿sí? En unidades de carga de electrón, pónganle.
En definitiva, en todo nuestro modelo estándar, cuando pensemos en cargas electromagnéticas, vamos a hablar siempre de cosas en unidades de carga del electrón. Diremos que el electrón tiene carga -1, en el sentido de que tiene carga menos la carga del electrón. Diremos que el quark Q tiene carga 2/3, refiriéndonos a que tiene 2/3 de la carga del electrón, ¿sí? Entonces, fíjense que en la transformación de Gauge, o sea, yo voy a escribir este lagrangiano de manera tal de que la transformación de Gauge para el campo electromagnético es universal, no depende de con qué carga se está interactuando, ¿sí? En cambio, la transformación de fase para los campos de Dirac, en este caso, un campo con una carga Q1 y un campo con una carga Q2, es una transformación de fase que está caracterizada justamente por cuánta carga tiene este campo y cuánta carga tiene este campo, ¿sí? Entonces, para que este lagrangiano sea invariante U1 de Gauge local, ¿sí? O sea, invariante ante estas transformaciones, estas derivadas covariantes que introduzco acá y que introduzco acá, tienen que ser, no pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Para que valga que invarianza frente a estas transformaciones, justamente en el acoplamiento que pongo acá en la derivada covariante, tengo que poner la carga del campo 1 y acá tengo que poner la carga del campo 2, ¿está bien? De manera tal de que justamente al tomar la derivada covariante, si yo transformo este campo, el pedacito en exceso que tengo por derivar una transformación que depende del espacio-tiempo, lo compenso con este campo, con su transformación de Gauge, pero teniendo en cuenta la carga que tiene mi campo en el que tengo la derivada covariante definida. ¿Se entiende este punto? Es un detalle, porque cuando vimos QED simplemente dijimos, bueno, pensemos en el electrón y eso es QED, y no dijimos, bueno, ¿qué pasa si tengo un electrón y otra partícula? Y quiero describir la electrodinámica de ese sistema, ¿sí? Entonces en ese caso tengo que tener cuidado en el hecho de que cuando defino la derivada covariante, acuérdense ustedes, cuando uno pone la derivada covariante, lo que acá tiene que poner es una combinación lineal de las simetrías que está gaugeando, ¿sí? En la representación en la que el campo transforma. Entonces, si este campo transforma con una fase caracterizada por una carga E por Q1, ¿sí? Lo que tengo que gaugear es justamente el generador en esa representación. El generador acá es la identidad, pero es la identidad justamente por la carga 1, y acá es la identidad por la carga 2. ¿Está bien? Bueno, comentado eso, que nos va a servir ahora en un ratito, esto es prácticamente recordar varias clases para atrás, ¿sí? Acuérdense, cuando uno tiene un campo de Dirac, ¿sí? Uno podía definir con la matriz gamma 5 el proyector left y el proyector right, ¿se acuerdan? Que eran proyectores porque al cuadrado me daban sí mismos, ¿sí? PL al cuadrado me da PL, PR al cuadrado me da PR, y además PL más PR sumaban 1, ¿sí? Entonces un campo de Dirac cualquiera, psi, yo lo puedo escribir como 1 por psi, o sea, PL más PR por psi, y PL por psi lo defino como psi L, y PR por psi lo defino como psi R. En definitiva, un campo de Dirac psi lo puedo descomponer como la suma de un campo left y un campo right, ¿sí? Un campo con quiralidad positiva y un campo con quiralidad negativa. Acuérdense, por otro lado, que cuando uno, supónganse que estas son las definiciones de psi L y psi right, si uno hacía el traspuesto conjugado de estas dos ecuaciones y luego multiplicaba por gamma 0 a derecha para obtener psi techo, uno veía que psi techo L y psi techo R se definen como psi techo, en vez de con PR, con PL, con PR, y en vez de con PR, con PL, ¿sí? O sea, al revés, básicamente, ¿sí? Entonces lo que uno podía ver, y ese fue un comentario que les hice cuando estudiamos las corrientes y los invariantes de Lorentz, y los descompusimos en sus partes right y en sus partes left, uno puede ver que, por ejemplo, si yo tomo el escalar psi techo psi, todos los pedazos que vayan con psi techo L, psi L, se anulan, ¿sí? Es fácil de demostrar esto porque en definitiva me termina quedando PL por PR acá en el medio, y PL por PR es 0, ¿sí? Lo mismo con si yo tengo psi techo right, psi, ¿sí? Y otro tipo de productos que aparecen en nuestros lagrangianos, psi techo right, psi right, perdón. Otros productos que aparecen en los lagrangianos es con el gamma mu en el medio, ¿no? De hecho, en nuestro lagrangiano la parte cinética tiene una cosa de este estilo. En ese caso ustedes, bueno, pueden demostrar ustedes, y ya lo vimos en la práctica, que efectivamente en este caso lo que se cancela es cuando tengo cruzados. Si tengo el right y el left, esto se anula, no puede ser. Nuevamente, escriben acá los proyectores, ven que el proyector cambia de identidad cuando conmuta con la matriz gamma mu, y me termina quedando un PL por PR
igual 0. Y lo mismo al revés, ¿sí? Entonces, en definitiva, si ustedes miran el lagrangiano de Dirac, por ejemplo, para cualquier partícula, ¿sí? Incluyendo un término de masa, ¿no? El término cinético y un término de masa, si ustedes descomponen psi como psi L más psi R y psi techo como psi L techo más psi R techo, y expanden todos esos productos, los del término con la derivada, los que me sobreviven son left y left, y right y right. Y los que me sobreviven del término de masa son left con right y right con left, ¿sí? En definitiva, si ustedes a este lagrangiano escrito de esta manera toman como campos independientes a los campos left y a los campos right y sacan las ecuaciones de movimiento, van a encontrar las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Dirac proyectadas en espacios left y en espacios right. Y efectivamente lo que se ve de acá es que la masa, de alguna manera, es el responsable de mezclarme espinores con quiralidad left y espinores con quiralidad right. Y en este caso también, espinores con quiralidad left y espinores con quiralidad right. Y entonces la observación es que si la masa es 0, si estoy hablando de partículas no masivas, espinores de Dirac no masivas, left y right tienen una dinámica completamente independiente. Y eso también lo veo a nivel del lagrangiano. Si la masa es 0, a nivel del lagrangiano, cuando yo descompongo el lagrangiano, solo me sobreviven estos primeros dos términos, un término asociado a un spinor left y un término asociado a un spinor right. ¿Sí? Como en esta guía todavía estamos en un mundo sin Higgs y por lo tanto estamos en un mundo sin masas, efectivamente yo voy a poder descomponer los pedazos del lagrangiano de mis fermiones, en general, en pedazos left y en pedazos right, que pueden ser completamente independientes. ¿Sí? Entonces, arranquemos un poco con la guía que de alguna forma, en el ejercicio 8, en la parte de electrodébil, el primer ejercicio, o sea, en la guía 8, primer ejercicio de la parte electrodébil, es un poco orientativa y me empieza a decir, bueno, que escriba, que considere todos los quarks y leptones libres, sin masa, y que escriba en general el lagrangiano, todos los términos que tiene el lagrangiano libre de esas partículas, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto es un poco orientativo como para ir entendiendo cómo es que voy a ir construyendo gradualmente el modelo de interacción electrodébil, ¿sí? Si yo hablo de lagrangiano libre, sin masa, tendré, o sea, mis quarks y mis leptones son el electrón, el muón, el tau, el neutrino, el electrón, el neutrino, el muón, el neutrino, el tau, y los quarks U, D, C, S, T y B. ¿Sí? A su vez, ustedes saben que por el lado de la interacción fuerte, cada uno de estos quarks encima viene con un color. ¿Sí? Y los quarks con distintos colores se mezclan a través de la interacción fuerte. Pero por ahora dejemos de lado la interacción fuerte y estamos pensando nada más en cómo construir el modelo electrodébil. ¿Sí? Con lo cual, bueno, mi lagrangiano libre sin masa para estas partículas, en definitiva, será el pedazo el pedazo con la derivada para el electrón, otro para el muón, otro para el tau, otro para el neutrino electrón, neutrino muón, neutrino el tau, para el quark U, D, C, S, T y B. ¿Sí? Cada uno de ellos, cada uno de estos términos, que son en total 12 términos, ¿sí? Cada uno de ellos los puedo descomponer en dos, con el razonamiento que vimos recién. ¿Sí? Por ejemplo, el término del electrón lo puedo descomponer en su parte left, left, en su parte right, right. ¿Sí? Y no va a haber partes que mezclen left con right porque estoy en un mundo sin Higgs y estoy en un mundo sin masas. Entonces, para construir el modelo electrodébil, como ustedes ya saben, uno va a tener que agarrar todas estas 12 partículas y agruparlas en familias. ¿Sí? Familias de electrón y neutrino de electrón, familia del muón y neutrino del muón, familia del tau y neutrino del tau, estos son lo que uno llama leptones, familias de los quarks U y D, familia CS, familia T y B, la familia 1, 2 y 3 de quarks, la familia 1, 2 y 3 de leptones. ¿Sí? Como curiosidad, y si llego a tener tiempo más adelante, cuando terminemos todo esto y terminemos Higgs, etc., si quieren les cuento un poco el hecho de que hay un montón de cosas que uno acá construye y parece como si estuviera metiendo ingredientes y metiendo ingredientes y metiendo ingredientes, y que hay razones profundas, teóricas, que hacen que estas cosas sean como son así, y que no puedan cambiarse tanto a lo bestia. Por ejemplo, caracterizando cosas que son simplemente numéricas. Tenemos 3 familias de leptones, y al mismo tiempo tenemos también 3 familias de quarks. ¿Sí?
¿Es casualidad? Uno se puede preguntar, ¿es casualidad que justo haya 3 familias de leptones y la misma cantidad de familias de quarks? Bueno, la respuesta es no, no es casualidad. Después, por otro lado, vimos que en estas familias de neutrinos, el neutrino electrón, neutrino muón, neutrino tau, las partículas de la fila de arriba tienen carga electromagnética 0, sabemos que los neutrinos no tienen carga, las de abajo tienen carga -1 en unidad de carga del electrón. En esta familia, en cambio, los de arriba tienen carga 2/3 y los de abajo tienen carga -1/3. Uno se podría preguntar, ¿es casual la relación entre las 3 familias de abajo y las 3 familias de arriba? El hecho de que estos tengan carga 0 -1 y estos tengan carga 2/3 -1/3. La proporción entre estas cargas y estas cargas, ¿es una casualidad o está forzado por algo? Y la respuesta nuevamente es que está forzado por razones teóricas. Las razones detrás de un montón de estas cosas que me fuerzan a tener el mismo número de familias de quarks que de leptones, las proporciones entre estas cargas, etc., tienen que ver con lo que yo en algún momento les conté, que son las anomalías. ¿Sí? Las anomalías son simetrías que clásicamente tiene tu lagrangiano, pero que puede que cuánticamente se rompan. ¿Sí? Como yo le decía en general, el tipo de simetrías que estuvimos trabajando al principio de la formulación lagrangiana, que vimos el teorema de Nether, etc. El teorema de Nether estaba basado esencialmente en el hecho de que valieran las ecuaciones de movimiento, pero las ecuaciones de movimiento son algo clásico. Entonces uno se podía preguntar si esas simetrías seguían valiendo cuánticamente, y la respuesta que yo les di en ese momento fue, bueno, depende, hay veces que sí, hay veces que no. En el caso del modelo estándar, lo que sucede es que hay simetrías que a uno, digamos, le gustaría que estén presentes todavía, porque son simetrías muy fuertes que tienen que ver con la simetría de gauge, y que puede que cuánticamente se violen, a menos que haya un equilibrio muy, muy preciso entre la cantidad de quarks que tengo y la cantidad de fermiones que tengo, un equilibrio muy preciso entre la proporción entre las cargas de las familias de arriba y las familias de abajo, etc. Entonces hay un montón de interrelaciones entre cómo se construye todo esto, que hace que, para que se cancelen todas las anomalías y que uno recupere ciertas simetrías cuando cuantiza la teoría, tiene que haber un cierto equilibrio entre todas estas cosas. Eso es algo que obviamente demostrárselo ni se puede, porque no se ve a nivel de lagrangiano, es cuantizando la teoría y calculando un montón de diagramas complicados de las anomalías, pero si llego en algún momento me gustaría contárselos un poco, aunque sea esquemáticamente, para que, porque bueno, uno como que se termina impresionando, cuando en vez de pensarlo teóricamente, como lo suelo pensar yo, lo piensa desde el punto de vista de la naturaleza y dice, qué loco que la naturaleza encaja todo tan perfecto para que se cancelen todas las anomalías. Pero bueno, continuando. Entonces la idea es que, además de que cada uno de estos 12 términos los podemos separar en sus partes left y en sus partes right, vamos a agrupar a los electrones y a los neutrinos electrones, etcétera, muones, neutrinos muones, todos estos en parejitas, ¿sí? En pares. Los vamos a agrupar en familias. Entonces empecemos con la primera familia. ¿Sí? La primera familia, neutrino, electrón, electrón. Sabemos que el neutrino electrón tiene carga electromagnética 0, el electrón tiene carga electromagnética -1. ¿Sí? Entonces, partiendo de esos dos términos del lagrangiano grande que habíamos escrito antes, sabemos que cada uno de estos dos términos lo podemos descomponer en sus partes left y en sus partes right, y voy a reescribir este lagrangiano, esta descomposición que hice acá, de una manera de dejar evidente cierta simetría. ¿Qué simetría? La que yo quiero gagear, ¿no? O sea, en definitiva, acá, como habíamos hablado la clase pasada, cuando hicimos el recetario de cómo construir teorías de gauge, dijimos, bueno, yo voy a tener que agarrar mi lagrangiano e identificar un conjunto de simetrías, ¿sí? De manera tal de entender en qué representación están mis campos respecto a esas simetrías y cuáles yo quiero gagear, ¿sí? Entonces, si yo parto del lagrangiano de atrás, acá hay un montón de simetrías, ¿sí? Yo acá podría construirme una especie de simetría U6, si quieren. No, ni siquiera U12, una bestialidad. Pero obviamente no me va a interesar gagear toda la simetría, porque la naturaleza decide qué simetría tengo que gagear, y me dice que no tengo que gagear todo. Tengo que definir cuál. Entonces, para eso reacomodo este pedacito de lagrangiano que les escribí, el de la primera familia, de esta manera, para poder dejar en evidencia la simetría que yo voy a querer gagear, ¿sí? Por un lado puse al neutrino electrón y el electrón, sus partes left, en un doblete, ¿sí? Y ese sería el doblete techo, y entonces escribí esos dos términos, este término de acá y este término de acá, lo escribí de esta forma compacta, y por otro lado las partes right las dejé separadas. Una parte right para el electrón, una parte right para el neutrino
del electrón. ¿Sí? Entonces, las simetrías que estoy dejando en evidencia al escribir el lagrangiano de esta familia de esta manera son las siguientes. Es evidente que si yo a neutrino al par, al doblete, neutrino-electrón, electrón, le hago una transformación de U2, ¿sí? Que como habíamos dicho antes, U2 es SU2 por U1, este pedazo de lagrangiano queda invariante. Por ahora es una transformación global. Después cuando yo introduzca campo de gauge, será una transformación local. Entonces, por un lado tengo una simetría U2 en la parte left puesta de manera evidente en este lagrangiano acá. ¿Sí? Y por otro lado, tengo un U1, una transformación simple de fase para el electrón right, y un U1, que es una transformación simple de fase para el neutrino right. Obviamente, vos me podrías decir, ¿podrías haber juntado el right y este right en un doblete y decir que tenés un U2? Sí, lo podría haber hecho. Como les decía antes, también podría haber juntado toda la familia juntas y decir que tengo un U12, pero a mí me interesa solamente dejar en evidencia las simetrías globales que yo sé que quiero gaugear. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la simetría que tiene el lagrangiano puesta en evidencia de esta manera, el lagrangiano de esta familia, es lo que uno llama un SU2 left por 1. ¿Sí? Tengo un SU2 que actúa solo sobre la parte left, ¿sí? Y un U1, en general, que está en todos lados, está acá y está acá, así que lo llamo U1 genéricamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero meter estos tipos en dobletes? Bueno, como les contó Gustavo, la fenomenología me indica que para explicar decaimientos beta y un montón de otros fenómenos, evidentemente a nivel fundamental tiene que existir algún tipo de interacción entre el electrón y el neutrino. ¿Sí? Por otro lado, esa interacción tiene que estar solamente digamos, acoplada con la parte left del electrón y neutrino, porque eso es algo que también se observa experimentalmente, y por eso meto esto de esta manera, porque la esperanza es que si yo ahora que llevo esa simetría SU2 que tengo al haber escrito estos tipos acá como dobletes, me aparezcan los campos de gauge responsables de mezclar neutrinos con electrones. ¿Tá? En cambio, neutrinos y electrones en sus partes right no se mezclan. Y efectivamente, cuando ya al final de esta discusión vamos a ver que ni siquiera el neutrino del electrón right existe. O sea que esto de acá lo vamos a terminar tirando a la basura. Pero por ahora lo dejamos. ¿Sí? Entonces, escribo esto con esas simetrías en función del hecho de todas las asociaciones experimentales que conozco que me dicen que hay una mezcla entre estos tipos de acá. ¿Sí? Entonces, si yo gaugeo ese SU2 por 1, que estábamos viendo recién, claramente al gaugear el SU2, ¿sí? Yo tengo ahí un tipo en la representación fundamental de SU2, y si yo lo gaugeo me van a aparecer tres campos de gauge. WM1, WM2 y WM3, vamos a llamarlos. Y si gaugeo el 1 me va a aparecer un campo de gauge BMU. ¿Sí? Ahora, la tentación es pensar, bueno, quizás el campo de gauge U1, que estoy viendo, que está acá y que está acá, si yo lo gaugeo, quizás ese U1 es el campo electromagnético, ¿no? Porque vimos que el campo electromagnético lo puedo escribir como una teoría de gauge de la simetría U1. El problema con eso, como quizás ustedes saben, es que si yo a este doblete de acá, ¿sí? Este tipo de acá, que tiene ese U2 por U1, si este U1 de acá, yo lo pienso como el electromagnetismo, ¿sí? Me va a pasar que como estos tipos tienen que estar en la misma representación de este U1, porque están metidos adentro de un doblete, entonces, si el electrón adquiere una carga electromagnética, el neutrino va a adquirir la misma carga electromagnética. ¿Sí? Y eso sería un problema, pues sabemos que no es así. Sabemos que el electrón tiene carga, pero el neutrino no tiene carga. Entonces yo debería hacer aparecer una especie de U1 metido acá adentro, de manera tal de que me asigne carga al electrón y no carga al neutrino. O sea, que el electrón interactúe con el campo electromagnético y el neutrino no interactúe con el campo electromagnético. De manera tal que, por eso provisoriamente a este campo 1 lo llamé BMU, no lo llamé el campo electromagnético. ¿Sí? Entonces, repasemos las representaciones en las que están nuestros campos. Este par, así, este doblete, neutrino-electrón, electrón, ¿sí? Es un doblete en la fundamental de SU2, eso ya lo explicamos por qué, y vamos a decir que este tipo, respecto a ese U1, que es el que está asociado al campo BMU, tiene una cierta carga IL, la voy a llamar, I left. ¿Sí? Esta usualmente se le llama hipercarga débil. Es la hipercarga asociada a este U1, asociada a la interacción con este campo BMU. ¿Sí?
por cómo escribí mi lagrangiano, el electron right, por otro lado, es un singlete de SU2, ¿sí? Está solo ahí el tipo, y yo voy a pretender que siga solo, o sea, no voy a guillar nada para que interactúe con el neutrino right, y por lo tanto está en un singlete de SU2. Con un singlete quiero decir que ante una transformación de SU2 este tipo no cambia, no transforma. ¿Tá? Por otro lado, ese sí tiene este U1 de acá, ¿sí? Porque la transformación de fase la tiene, y entonces le vamos a asignar una carga, vamos a decir que tiene una hipercarga débil I E sub R, del U1 de acá, asociado a este campo de gauge. ¿Sí? Por otro lado, el neutrino right también es un singlete de SU2, ¿sí? No lo metí en un doblete, pienso que ante una transformación de SU2 no va a transformar, y le voy a meter una cierta carga también, una hipercarga débil asociada al neutrino right de U1. ¿Sí? Pero fíjense lo importante que es lo que comentaba acá. La hipercarga left, esta de acá, asociada a este U1 que tiene que ver con este campo de gauge, cuando yo gaugeé la simetría U1, esta hipercarga es la misma para el neutrino de electrón left y es la misma para el electrón left. ¿Sí? Con lo cual, al ser la misma para cada uno de estos dos tipos, claramente esta no es la carga electromagnética, pues sabemos que este tipo no tiene carga y este tipo sí tiene carga. ¿Sí? Entonces, el truco para identificar dónde coño está el campo electromagnético, ¿sí? Que es el que uno ya conocía mejor que todos estos nuevos campos de interacción que quiere introducir para explicar decaimientos beta y otros fenómenos, es el truco de Glashow, Weinberg y Salam. ¿Sí? La idea es pensar que los campos, fíjense, nosotros este SU2 de acá lo vamos a pensar, obviamente, cuando veillemos la simetría, vamos a tener una combinación lineal de los generadores de SU2 por estos W, ¿sí? El generador 1, el generador 2 y el generador 3. ¿Sí? Entonces me voy a agarrar un campo de estos, del SU2, el W3. ¿Sí? ¿Por qué elijo el W3? Elijo el W3 porque como yo voy a usar la representación de las matrices de Dirac para los generadores de SU2, la matriz de Dirac 3 es la que uno siempre elige diagonal, y por eso elijo el W3. Entonces voy a elegir que el W3 y el B, combinados de alguna manera, ¿sí? En una combinación ortogonal entre ellos, van a ser el campo electromagnético. ¿Sí? O sea, una cierta combinación ortogonal entre el campo B mu y el tercero de los campos W, el campo asociado al 1 y el campo asociado al isospin débil, ¿sí? La simetría esta de SU2 la voy a llamar simetría de isospin débil, y este es el que me va a dar la proyección 1 medio y menos 1 medio, o sea, el generador que acompaña a este es el que me va a dar la proyección 1 medio y menos 1 medio del isospin débil. ¿Tá? Muy parecido a la noción de isospin que uno había visto al principio de esta materia, aunque en un contexto completamente distinto. Entonces, voy a pensar que el campo electromagnético va a ser una combinación lineal de esos dos campos, y bueno, obviamente para completar todo voy a decir, bueno, y habrá otro campo, ¿sí? Que es la ortogonal de esta combinación anterior, porque obviamente no me puedo sacar un campo encima. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esta redefinición de los campos claramente se puede invertir, y entonces estoy pensando que el campo B mu es una combinación lineal del campo electromagnético y otro campo, ¿sí? Z, y el campo W3 también es una combinación lineal del campo electromagnético y otro campo Z. Obviamente esta combinación lineal, por ahora la planteo genérica, estoy planteando una combinación lineal ortogonal, sencilla. Más adelante vamos a entender bien cómo fijar, de alguna manera, este ángulo de la transformación de combinación lineal que me da entre una cosa y la otra. ¿Sí? Luego, cuando veamos los términos cinéticos de estos campos, vamos a entender por qué esta combinación que tengo que elegir tiene que ser ortogonal, ¿sí? Tiene que ser de este tipo, coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Por ahora pensemos que es una combinación lineal bastante genérica, pero en particular es ortogonal por razones que veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, como yo voy a tener que mi campo electromagnético A es una combinación del campo B mu asociado al U1, que tiene de la hipercarga débil, y al W3, que es el que está asociado al isospin débil, al generador T3, ¿sí? Acuérdense que T3 uno típicamente lo representa como la matriz de Pauli 3 dividido 2, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los números cuánticos de estas tres cosas, para cada partícula, van a estar asociados a una relación lineal. Esto es, la carga, cuando yo asigne todo en multipletes acá adentro, en este modelo, la carga electromagnética, ¿sí? Va a ser el valor que tiene cada partícula respecto al generador T3, que acuérdense que es la matriz de Pauli dividido 2,
más el valor de hipercarga dividido 2. ¿Sí? Este dividido 2 es convencional. Ahora cuando escriba el lagrangiano lo voy a poner I dividido 2 en el lugar donde ponga la hipercarga, así que nada, es una convención, ¿está bien? Pero en definitiva, como el campo electromagnético va a ser una combinación del campo asociado a la simetría 1 y el campo asociado al tercer generador de la simetría de isospin débil, ¿sí? Entonces las cargas asociadas a eso van a ser también una combinación, ¿sí? La carga electromagnética va a ser el autovalor asociado al generador de isospin débil más la hipercarga asociada al 1 dividido 2. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula fundamental uno tiene que construirse la tablita para asignarles cargas y representaciones a las cosas. ¿Sí? Entonces acá, en todas estas familias, estoy escribiendo, bueno, todos los tipos de partículas que tenemos. Tenemos el electrón left, el neutrino del electrón left, el electrón right y el neutrino del electrón right. ¿Sí? Y acá tenemos isospin débil de la partícula, carga electromagnética de la partícula e hipercarga débil de la partícula. ¿Sí? La columna que sabemos de memoria, ¿cuál es? La carga electromagnética. Esa sabemos. El electrón left tiene carga -1. El neutrino tiene carga 0, ya sea left o right. El electrón right tiene carga -1. De hecho, el electromagnetismo no distingue entre left y right. El acoplamiento electromagnético no distingue entre electrones left y electrones right, tiene el mismo tipo de acoplamiento, o sea que la carga es la misma. ¿Sí? El neutrino no interactúa con el campo electromagnético, o sea, yo voy a pretender que tenga carga 0 y carga 0. O sea que las cargas uno las conoce. ¿Sí? Veamos el T3, ¿sí? El generador asociado a la dirección 3 de isospin débil. ¿Sí? El T3, como dijimos antes, para una partícula que transforma en la fundamental de SU2, ¿sí? Lo vamos a pensar como la matriz de Pauli, la tercera matriz de Pauli dividido 2. ¿Sí? Entonces, como nosotros elegimos construir nuestro doblete de esta manera, neutrino, electrón, neutrino, electrón, neutrino arriba, electrón abajo, ¿sí? La carga de isospin débil asociada al neutrino del left va a ser un medio, que es el autovalor, el primer autovalor de este generador T3. Y en cambio la carga de T3, la carga de isospin débil asociado al electrón left, como el electrón left en el doblete es el que está abajo, ese va a tener menos un medio. ¿Sí? En cambio, electrón right y neutrino right, como son singletes de isospin débil, o sea, ante SU2 no cambian, sus cargas T3 son 0. ¿tá? No tiene carga de isospin débil. 0, 0. Estos dos los tendrías que haber dibujado al revés, ¿no? Porque el neutrino de electrón es el que iba arriba y el electrón el left es el que iba abajo. Entonces ahí te hubiera tenido un medio y menos un medio. Pero bueno, lo dibujé al revés, no importa. ¿tá? Entonces un medio y menos un medio. O sea que las cargas electromagnéticas las conocemos y a su vez, por cómo ya escribimos las cosas, ya dijimos de entrada que el neutrino va a estar en la parte de arriba de un doblete de SU2 y el electrón va a estar en la parte de abajo de un doblete de SU2. Como el neutrino está en la parte de arriba de un doblete de SU2, tiene esta hipercarga, esta carga débil, va a ser un medio. ¿Sí? Este isospin débil va a ser un medio. Y como el electrón es el que está abajo del doblete, su isospin débil va a ser menos un medio. Entonces, conociendo la carga y conociendo todos los valores de isospin débil, claramente puedo calcular a partir de la fórmula de acá arriba cuánto vale la hipercarga débil. ¿Sí? Fíjense, si este tipo tiene carga -1 y tiene isospin débil menos un medio más cuánto dividido 2 me da -1, y bueno, -1. ¿Sí? Entonces la hipercarga asociada al electrón left es -1. Si ahora miro el neutrino del electrón left, tiene carga 0 y tiene isospin débil un medio, entonces un medio más cuánto me tiene que dar 0, un medio menos un medio, o sea que este I tiene que ser igual a -1. Deténganse un segundo y fíjense que la hipercarga asociada al electrón left y al neutrino left me dio lo mismo, y eso tiene que ser así. ¿Sí? Ahora cuando construyamos el lagrangiano, como nuestro generador de hipercarga es el generador asociado al 1, es un generador diagonal, cuando metamos ese generador en el doblete entre el electrón y el neutrino, tienen que tener la misma carga, ¿tá? Y eso cierra. Si esto no cierra, se está mandando una macana al armar esta tabla. ¿Okay? Esta tabla ustedes la tienen que poder armar de memoria y tienen que chequear este tipo de cosas. La hipercarga left para estos dos tipos tiene que ser la misma.
¿sí? Veamos la parte right. La parte right, como dijimos que estos tipos eran singletes de isospin débil, tienen T3 0, y bueno, carga -1 y 0, y por lo tanto la hipercarga, como T3 es 0, va a ser básicamente 2 veces la carga. Entonces este va a tener carga -2, y este va a tener carga, hipercarga 0. ¿Sí? Fíjense la siguiente observación, que es importante. Si ustedes toman el doblete left, ¿sí? El doblete left, en este caso neutrino, electrón, electrón, el doblete left, como dijimos recién, tiene van a tener que tener sí o sí la misma hipercarga. O sea que si yo tomo la carga del que está arriba en el doblete menos la carga del que está abajo en el doblete, como la hipercarga que tienen es la misma, básicamente me va a quedar un medio, que es el valor de T3 que tiene el de arriba, menos un medio, que es el valor de T3 que tiene el de abajo. O sea que me va a dar +1. Entonces, la regla general que uno siempre tiene que acordarse a la hora de construir el doblete, ¿sí? Cuando uno cuando estás en el parcial y decís, ¿cómo era? ¿Neutrino arriba y electrón abajo, o electrón arriba y el neutrino abajo? Bueno, lo que uno tiene que acordarse es que la carga del de arriba menos la carga del de abajo siempre tiene que dar +1. ¿Tá? ¿Por qué? Porque +1 es la diferencia entre los autovalores del isospin débil. Es un medio menos un medio, +1. ¿Sí? Fíjense, esto pasaría, aunque ahora vamos a construir todo el modelo electrodébil para esta familia de acá, fíjense qué pasa con esta tabla cuando cuando pienso en términos de otra familia, la familia up-down. ¿Sí? La familia up-down también la voy a separar en left y right. La parte left va a estar en un doblete de isospin débil, y por lo tanto el U left va a tener un medio de isospin débil, y el D left va a tener menos un medio de isospin débil. El U-right y el D-right son singletes de isospin débil, por lo tanto tienen esta carga 0. ¿Sí? La carga electromagnética ustedes ya la conocían, saben que el quark Q tiene carga 2/3, el quark D tiene -1/3, o sea que esto 2/3 menos esto lo saben. Y combinando saber esta con entender en qué representación metí esto, ¿sí? A través de esta formulita, calculan la hipercarga. Y efectivamente ven que el doblete UD left tiene la misma hipercarga, que es algo que nuevamente tiene que pasar, ¿sí? Me da 1/3. Y en cambio, el U-right y el D-right tienen carga 4/3 y -2/3. ¿Sí? Observen por otro lado que si yo mido todas las cargas del neutrino right, tiene carga 0, carga 0, carga 0. Y esto va a tener que ver con que justamente el neutrino right no va a interactuar con nadie porque no tiene ninguna carga, y es por esto que uno puede llegar a pensar que el neutrino right ni existe, porque si no interactúa con nada, lo metí al pedo. ¿Tá? Pero fíjense que la regla esta que dijimos acá arriba, que en un doblete left, la carga del de arriba menos la de abajo tiene que dar +1, también se cumple acá. El de arriba acá es el quark Q, el de abajo acá es el quark D, la carga electromagnética del de arriba es 2/3, la del de abajo es -1/3, 2/3 menos -1/3 es 1. ¿Tá? Entonces, esto funca bien, digamos. Como tiene la misma hipercarga, cuando yo tomo la diferencia de las cargas, me queda la diferencia de los autovalores de isospin débil, y me tiene que dar sí o sí +1, que es lo que pasa con esto. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a esta familia, ya tengo entonces los valores de hipercargas, y cómo son las representaciones. Entonces, ahora sí, me escribo el lagrangiano, lo mismo que había escrito antes, separado en el doblete la parte left y las partes right no puestas por separado sin dobletes, pero ahora sigue guilleando la simetría. ¿Sí? Entonces guilleo el U1 por el SU2. ¿Sí? Entonces, bueno, neutrino y electrón left, como ustedes saben, están en un doblete de SU2 por 1, y por lo tanto guilleo U1 y guilleo SU2. ¿Sí? Acá tengo una suma sobre los generadores de SU2, ¿sí? Que voy a tomar a las matrices de Pauli, básicamente dividido 2, con los campos W1, W2 y W3. Acá tengo el campo BMU, cuyo generador es proporcional a la identidad, o sea, este tipo de acá es proporcional a la identidad, y tiene que tener algún valor, y dijimos recién, por la cuentita que hicimos en nuestra tablita, que la hipercarga left de este doblete es -1. ¿Tá? O sea que acá voy a poner -1. Las partes right del neutrino y del electrón, ¿sí? Dijimos que estaban en un singlete de SU2, por lo tanto acá no guilleo nada de SU2, pero que tienen carga de U1. Entonces, le guilleo acá la carga de U1 con un valor de hipercarga, y guilleo acá la carga de U1 con un valor de hipercarga. Pero los valores de hipercarga los calculamos en la tabla de la página anterior. Vimos que para el electrón right tenía que ser -2,
¿sí? Para que me cierre la carga electromagnética bien, esto tenía que ser -2, y para el neutrino right esto tenía que ser 0, ¿sí? Entonces fíjense, acá ya ven directamente que el neutrino right en todo este lagrangiano no interactúa con nadie. Me quedó solamente en términos cinéticos el neutrino right, ¿sí? Por lo tanto, el neutrino right lo puedo tirar a la basura, ¿tá? Entonces, acuérdense, como decíamos antes, los generadores de grupo SU2 los voy a tomar como las matrices de Pauli dividido 2. La matriz sigma 1 dividido 2, la sigma 2 dividido 2, la sigma 3 dividido 2, que como insistía antes, la sigma 3 dividido 2, que es el tercer generador, es diagonal y tiene autovalores 1 medio y menos 1 medio, que son el isospin débil que le asigné al de arriba 1 medio y al de abajo menos 1 medio, ¿sí? Entonces, miremos un segundo, enfoquémonos un segundo el término left, el término 1, y me voy a enfocar nada más que en las interacciones, es decir, la parte de la derivada de acá, que no es más que los términos cinéticos de con este, es diagonal este tipo de la derivada, o sea que me voy a enfocar exclusivamente en la parte de las interacciones, ¿sí? Entonces, este tipo de acá dijimos que era proporcional a la identidad, este tipo de acá son básicamente estas matrices de acá, ¿sí? Entonces, escribo esta supermatriz de las interacciones que me queda atrapada acá en el medio, ¿sí? Y fíjense que, bueno, me queda este doblete así, gamma mu, otra i, esta i con esta i me van a dar un -1 adelante de todo, y me quedó la matriz, fíjense, me quedó el pedazo con el b mu, que es el mismo en los dos lados, porque el pedazo con el b mu es diagonal, ¿sí? El signo menos de acá y el signo menos de acá tienen que ver con que acá yo elegí esta hipercarga igual a -1. ¿Sí? Acá, por otro lado, en la diagonal me quedó el G por W3 dividido 2 y menos G por W3 dividido 2, porque es el tipo que va multiplicando el generador 1 medio y menos 1 medio. ¿Sí? Y por otro lado, acá fuera de la diagonal, me quedan combinaciones del W1 y el W2. ¿Sí? Y esas combinaciones las voy a llamar W mu más y W mu menos, de esta manera. ¿Sí? Simplemente estoy escribiendo, nuevamente, estoy escribiendo la parte de interacciones del pedacito 1 del lagrangiano. ¿Sí? Entonces, fíjense, el pedazo diagonal, ¿sí? El pedazo diagonal, que es el de acá y el de acá. El pedazo diagonal, cuando yo expanda esta multiplicación, es el pedazo que no me mezcla neutrinos con electrones. ¿Se dan cuenta? Este pedazo acá diagonal y este pedazo acá, este de acá es el que me da neutrino con neutrino. Este de acá es el que me da electrón con electrón. ¿Sí? En cambio, los pedazos fuera de la diagonal son los que me dan a la mezcla, me dan neutrino con electrón y electrón con neutrino. ¿Están de acuerdo? Entonces, miremos los pedazos de la diagonal, que son los que no mezclan tipos de partículas. ¿Sí? Este de acá y este de acá. Yo agarro este de acá y y tomo la definición que habíamos establecido antes en términos del seno del ángulo de Weinberg, el coseno del ángulo de Weinberg y el campo A mu y el campo Z. Acuérdense que el W3 y el B los voy a escribir como una combinación de A y Z. La combinación que me queda es esta, es simplemente enchufar esa combinación acá adentro. Y cuando lo haga con esta, la combinación que me queda es esta. ¿Sí? Pero entonces ahora analizo y me fijo. El término de acá arriba es el que me va a hacer la interacción entre neutrino y neutrino. ¿Sí? Que va a ser proporcional a esto que escribí acá. ¿Sí? Que tiene un pedazo en A mu y un pedazo en Z mu. ¿Qué interacción tiene que tener neutrino-neutrino con el campo A mu? Alguien que me responda, lo pregunto así para que me lo respondan. Neutrino-neutrino con el campo A mu, ¿qué interacción tiene que tener? Nula. Y nula. ¿Sí? Entonces ya de por sí sé que este paréntesis de acá tiene que anularse. ¿Sí? O sea que, básicamente, en términos de las constantes de acoplamiento G y G', una asociada al 1 y otra una asociada al 1 y otra asociada al SU2, tendrán que ser tales, ¿sí? Que parametrizada su combinación en términos del ángulo de Weinberg, esto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el neutrino no interactúa con ese campo, el campo electromagnético, el campo AMU. En cambio, este pedazo de acá, que es el que viene de acá, y que es el que viene de acá, que es el que mezcla electrón con electrón, esta sí yo sé cuánto vale la constante de acoplamiento que me tiene que dar acá con el campo mu. ¿Cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer la interacción entre electrón con el campo mu?
La carga del electrón. La carga del electrón, o menos la carga del electrón si quieren, porque es menos 1. Entonces, tengo dos condiciones. Tengo que este paréntesis, que es la interacción entre el campo electromagnético y el neutrino, tiene que ser 0, y que este paréntesis tiene que tener un valor que lo voy a fijar yo, que es el valor de la carga del electrón. ¿Sí? Entonces, imponiendo esas dos cosas, ¿sí? Imponiendo que esto es 0, y que esto, es un medio por menos, es menos la carga del electrón, ¿sí? Me dice básicamente que, bueno, que G por el seno de tita tiene que ser igual a G' por el coseno de tita, tiene que ser igual a el valor absoluto de la carga del electrón. ¿Tá? Si ustedes toman el cociente entre esto y esto, obtienen básicamente que la tangente del ángulo de Weinberg es el cociente entre las dos constantes de acoplamiento. ¿Sí? Y con un poquito de trigonometría pueden ver efectivamente que el coseno del ángulo de Weinberg es esto, el seno del ángulo de Weinberg es esto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, en todos los lugares donde aparezca G y G', que son las dos constantes de acoplamiento del modelo electrodébil, lo vamos a escribir en términos de la constante de acoplamiento del electromagnetismo, que es la carga del electrón. Entonces vamos a escribir carga de electrón dividido el seno de tita omega, carga de electrón dividido el coseno de tita omega. ¿Sí? Que sale de esta fórmula de acá. ¿Tá? Entonces, vamos a analizar cómo nos queda, porque hasta acá lo único que hicimos fue mirar un poquito este término acá de interacciones, mirar un poco las partes diagonales, además de escribir esto en términos de omega mu más y omega mu menos, y ver en las partes diagonales qué es lo que puedo imponer para recuperar un poco lo que yo sé del electromagnetismo. Y es que el neutrino tiene carga 0 y que el electrón tiene carga menos la carga del electrón. ¿Sí? Con eso de alguna manera estoy fijando las constantes del modelo electrodébil en términos de otras cosas que yo ya conocía. ¿Sí? Pero entonces ahora sí vamos a explícitamente analizar cómo me quedan las interacciones en 1, 2 y 3, o sea, en todo el lagrangiano que me había construido, las interacciones con los campos W mu más menos, el campo electromagnético y el campo Z mu. ¿Sí? La primera es más fácil, es la del W mu más menos. La parte del W mu más menos es el término que viene de fuera de la diagonal acá y fuera de la diagonal acá. Este de acá es el término que me va a combinar al antineutrino del electrón con el left, con el electrón left, perdón, al neutrino del electrón left con el electrón left, y este término de acá me va a combinar al electrón left con el neutrino del electrón left, ¿sí? Pero uno con techado y el otro sin techado, uno va a ser complejo conjugado del otro, si quieren. ¿Tá? Entonces, expando esta matriz y me quedo con los términos de interacción con W mu más, W mu menos, y lo que obtengo, efectivamente, es esto de acá. Fíjense. Me quedó esta corriente que combina electrón left con neutrino del electrón left techado por el campo W mu más, y esta corriente, que es la corriente escrita al revés, es electrón left techo, neutrino del electrón left, combinado con el campo W mu menos. ¿Sí? Con una constante de acoplamiento, en ese caso, fíjense que en el caso fuera de la diagonal, la única constante de acoplamiento que aparece es G, G y G, y por cómo definí esta transformación de los campos, me quedó un 1 sobre raíz de 2 dando vueltas ahí, y G habíamos dicho acá, que lo escribíamos siempre en términos de E dividido el seno de tita W. Entonces, esta interacción está caracterizada por esta constante de acoplamiento, E dividido el seno de tita de Weinberg. Entonces, fíjense, todavía no les expliqué por qué, y eso lo vamos a ver la clase que viene, pero van a ver ustedes que este campo W mu más, que es una combinación de dos campos de gauge, es un campo cargado positivamente ante el electromagnetismo, y este W mu menos cargado negativamente ante el electromagnetismo. ¿Sí? Entonces, este vértice de interacción, todo este vértice de interacción, que son dos términos en realidad, representan uno y su complejo conjugado, que básicamente me dan un tipo de interacción según cómo la dibuje en mis diagramas de Feynman. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a poder dibujar en mi vértice va a tener una línea asociada a un campo del tipo electrónico, una línea asociada a un tipo de campo del neutrino de este electrón, ¿sí? Y una línea punteada asociada al W que tengo ahí. ¿A quién pongo si es el electrón o si es el positrón, si es el neutrino o si es el antineutrino, etcétera? Básicamente tiene que ver con las reglas de si estoy creando la partícula o la antipartícula, si lo que entra o lo que sale, etcétera, al igual que como pasaba en QED, ¿sí? Lo mismo con el W menos o el W más. Si es el W menos o el W más que entra o que sale, va a tener que ver con
básicamente con que se respete la conservación de la carga en este vértice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, acá hago 4 dibujos que pueden representar tranquilamente este vértice que veo acá. Podría tener, por ejemplo, un electrón que está entrando a mi diagrama, acuérdense que el tiempo corre para la derecha, y de ese electrón, que tiene carga negativa, que está entrando, me sale un neutrino del electrón y un campo W-. Fíjense que en la evolución temporal la carga se conservó, ¿sí? Porque vino algo con carga -1 y me salió algo que la carga total que tiene es -1. ¿Sí? Si yo esta flecha de acá la doy vuelta para atrás, ¿sí? De esta manera, ahora lo que voy a tener es un electrón que entra y un antineutrino que entra, ¿sí? Pero fíjense que la flecha tiene continuidad, pero como esta flecha está apuntando para el otro lado, entonces es la antipartícula. Entonces es un electrón que entra y un antineutrino que entra, que se desintegran en un W-. ¿Sí? O podría haber dibujado esta línea del W- la dibujo para atrás, y como la antipartícula del W- es el W+, entonces esto lo puedo pensar como un electrón que entra, un W+ que entra, fíjense que la carga acá es -1 y acá es +1, -1 más 1 es 0, y de acá me sale un neutrino que no tiene carga. ¿Sí? Y bueno, lo mismo con este diagrama acá. O sea, en definitiva, estos dos términos de la energía lo que me están representando es la interacción entre electrón, neutrino y el campo W+-, ¿sí? Donde el W+ y el W- son campos cargados, ya vamos a ver por qué, y uno es la antipartícula del otro. ¿Tá? De manera tal de que todas las reglas de cosas que entran y cosas que salen, si son partícula o antipartícula que habían visto antes, siguen valiendo en ese sentido. ¿Sí? Vamos a la interacción con el campo electromagnético, ¿sí? Que de hecho ya la habíamos empezado a mirar antes porque habíamos fijado G, G' y tita W para que las cosas fueran como nosotros queríamos. En el pedazo que tiene que ver con neutrino, neutrino, con el campo electromagnético, nos había quedado todo proporcional a esto de acá, y justamente habíamos dicho que G, G' eran tales que este paréntesis era 0. O sea que este término acá no está. Y después nos había quedado el término del electrón left, la mu, electrón left, con el campo mu, también con una combinación de constantes, que habíamos dicho que todo esto tenía que ser tal que esto me quedara la carga del electrón, proporcional a la carga del electrón. ¿Sí? Proporcional no, el factor de proporcionalidad tenía que ser la carga del electrón. Y eso me permitía también fijar cosas sobre los ratios entre G y G'. ¿Sí? Entonces fíjense que del neutrino left no me quedó nada de interacción con el campo electromagnético, y del electrón left sí me quedó este pedazo. Vamos a las partes right. Las partes right, habíamos dicho que tenía la parte right del neutrino, pero que como tiene digamos, está en un singlete de isospin débil, y además tiene hipercarga 0, o sea que este tipo de acá, ya habíamos dicho antes, no está. Y después tenemos acá la interacción de U1 de la parte right del electrón, que aparece este campo BMU. BMU lo podemos combinar, sabemos que es una combinación de AMU y ZMU. Me quedo con el pedazo de AMU, porque por ahora estoy viendo las interacciones con el campo AMU, con el campo electromagnético. Entonces, y acordándonos que esta hipercarga right era -2, entonces este término de acá me queda G' por el coseno de tita de Weinberg, por esto, pero acuérdense que G' coseno de tita de Weinberg era justamente la carga de electrón cuando lo fijamos antes, o sea que me quedó este término left para el electrón y este término right para el electrón, que tienen la misma pinta, y justamente, si yo me fijo el total de lo que me quedó, que es esto más esto para el electrón, me quedó esto más esto, y como ustedes saben, esto lo puedo recombinar ahora en el campo sin distinguir entre right y left. Pues acuérdense que de hecho nuestro punto de partida era en expresiones donde esto aparecía y nosotros lo descomponíamos. Bueno, acá lo recompuse. En el caso del electrón, el factor de proporcionalidad entre la interacción con la parte left y con la parte right es exactamente la misma. Parece casi un milagro, pero cuando lo hagan en detalle les da exactamente la misma. Y no es un milagro, es porque uno eligió las hipercargas y todas las cargas correctamente. Le da la misma de manera tal de que este término de acá y este término de acá los puedo resumar en un término típico de interacción entre el campo electromagnético y el campo electrón, donde no distingo entre izquierda y derecha, porque el campo electromagnético no distingue entre izquierda y derecha. ¿Sí? Y por último, me falta la interacción con el campo ZMU, que fue el otro campo que me apareció cuando recombiné el campo W3 y el campo B. ¿Sí? En la parte left, cuando reescribían esas combinaciones en la parte diagonal, la parte left del neutrino me queda así, con esta combinación, la parte left del electrón me queda así, ¿sí? G y G', como vimos, lo podemos escribir en términos de la carga del electrón y el ángulo de Weinberg.
Del lado right, ya vimos que el neutrino right no hay nada, pero de la parte right, este pedazo que iba con el campo BMU, así como contribuye al campo electromagnético, también contribuye al campo ZMU. Entonces me tengo que quedar en este caso con este pedazo de la interacción, con menos seno de tita. ¿Sí? Entonces, combinando todo esto y usando esto que habíamos definido antes, básicamente la interacción para el neutrino left y para el electrón left con el campo, electrón left y electrón right con el campo ZMU es esta de acá. ¿Sí? Fíjense que, bueno, el neutrino right dijimos que no aparecía, está perfecto, no interactúa, ni siquiera interactúa con el ZMU, solo me queda el neutrino right, left, perdón, el right desapareció. Y el electrón left y el electrón right, ambos interactúan con el Z, pero interactúan con proporciones distintas. ¿Sí? O sea, el Z se entera qué quiralidad tiene mi campo cuando interactúa con él, mi campo electrónico cuando interactúa con él, porque la interacción tiene un peso distinto, a diferencia del campo electromagnético, que el peso para la parte left y el peso para la parte right era la misma. ¿Tá? Entonces, como decíamos recién, el neutrino del electrón right en este modelo no interactuó con nadie, ¿sí? Entonces directamente uno se podría preguntar efectivamente si existe o no existe. Esta es una pregunta, si quieren, del modelo Stern que no está cerrada, o sea, porque puede haber modelos distintos para el neutrino, Majorana, hay un montón de detalles que uno acá está salteando, pero que podría suceder que existan. Pero planteado el modelo tal cual lo estoy planteando hasta ahora, el neutrino del electrón right no existe. ¿Tá? Porque no interactúa con nadie. Me detengo un segundo acá para que me hagan preguntas. Yo tengo una duda, Matías. Sí. Todo esto, ponerle la elección del left y el right, surge de un principio cuando elegiste, de alguna manera, juntar la parte de left en un SU2, en un doblete. Sí. O sea, podrías haberlo hecho al revés. Podrías Podría, haber podría juntado haberlo hecho al el right revés. en un doblete. ¿Cómo? Podrías haber juntado la parte right en un doblete y dejado la left en un singlete. Podría haberlo hecho al revés. Lo cierto es que la fenomenología me indicaba ya que las interacciones débiles, que me mezclaban electrones y neutrinos, por ejemplo, los decaimientos beta, algo tan histórico como eso, parecían solamente interactuar electrones y neutrinos left. ¿Tá? Entonces está claro que la planteara como planteara el modelo electrodébil, necesariamente iba a tener que haber un desequilibrio entre left y right. ¿Sí? Ahora, tenía que ser, sí o sí, un desequilibrio muy fino, porque por un lado tenía que haber un desequilibrio entre left y right, porque las interacciones débiles están desequilibradas respecto a left y right, pero al mismo tiempo, si yo en todo este modelo quería incluir el electromagnetismo es equilibrado respecto del left y right. ¿Te das cuenta? Porque el electromagnetismo justamente, lo que vimos acá, es que cuando termino de recombinar todo, me quedó el mismo peso de interacción para el left y para el right. ¿Sí? Entonces, digamos, la magia es el truco de darse cuenta que hay que separar la parte left y la parte right, gagear ese U2 por uno, pero no todo ese U2, sino ese U2 solo en la parte left, ¿sí? Y recombinar los generadores para identificar quién es el electromagnetismo. ¿Está? Ese es un poco el key de la cuestión. Lo Ok. podría haber hecho en teoría al revés, obvio, pero bueno, la naturaleza me dice que las interacciones débiles están desequilibradas respecto al left y right, y me dijo, hacerlo en el right, que ya ese U2 en el left solamente, no en el right. ¿Está? Sí, Entonces sí. sí, cuando yo acá decidí escribir el lagrangiano de esta familia de esta manera, es porque quería dejar explícitas las simetrías globales que yo eventualmente iba a guiar. Entonces junté a los left y a los right los dejé separados. Obvio que es arbitrario eso, pero la naturaleza me guía por ese lado. ¿Alguna otra? ¿Se entendió? No sé quién me estaba preguntando. Yo. ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Alguno más?
Es pesado lo que estoy contando, pero en definitiva, una vez que ustedes entendieron cómo construir el modelo, es decir, cómo construir este lagrangiano, ¿sí? Cómo construir este lagrangiano, cómo asignar las cargas, que son estas tablitas de acá, y después a partir de ahí es operar, porque es agarrar y básicamente entender que este es diagonal, que este tipo de acá son combinaciones de estas matrices, escribirlo, reescribir la combinación lineal entre W y B escrito en términos de A y Z, entender que el neutrino yo no quiero que interactúe y que y que el electrón, yo ya sé cuánto vale su carga de interacción, lo voy a llamar carga del electrón de manera tal de fijar las constantes de acoplamiento GG' en términos de algo conocido, que es la carga del electrón. Y nada, y después de ahí voy sacando todos los términos de interacción del lagrangiano, pero que no es más que seguir operando toda esa expresión grandota y ir reduciéndola y analizándola por sectores. ¿Tá? Fíjense que, primer comentario, fíjense que yo acá, digamos, reconocí, entendí la relación que hay entre la carga del electrón, las cargas G y G' del U1 y del SU2, y este ángulo de Weinberg, que es el que me mezcla los campos de gauge, a partir de fijar dos cosas que yo sabía, y eran que la carga del electrón es tanto y que el neutrino no interactúa. ¿Sí? Ahora, supónganse que ustedes hubieran hecho, y de hecho va a ser el ejercicio de la clase que viene, ahora después se los enuncio, supónganse que ustedes hubieran hecho todo este trabajo que yo hice acá, de tomar la familia electrón-neutrino, descomponerla, gagearla, reescribirla y ver sus interacciones, etc. Supónganse que hubieran hecho todo este mismo trabajo de acá, pero para el quark U y el quark B, ¿sí? Con las cargas correctas, según esta tabla, etc. Si ustedes hacían eso, y hacen eso, porque lo van a tener que hacer para entregarlo, van a tener que llegar a la conclusión de que estas relaciones son universales, no depende de la familia que yo esté mirando. ¿Tá? ¿Por qué? Cuando ustedes lleguen a este punto y miren acá la interacción, el acoplamiento que me quedó con el campo AMU para el quark up, por ejemplo, y la interacción que me quedó para el campo AMU con el quark down, y bueno, ustedes ahí tendrán que entender que eso es 2/3 de la carga del electrón y menos 1/3 de la carga del electrón, y las relaciones que me tiene que dar entre G, G' y la carga del electrón van a tener que ser estas, porque estas son universales. ¿Tá? Eso es un punto importante. En particular es más fácil hacer este trabajito que acabo de hacer para el neutrino simplemente porque la primera condición es más sencilla, es imponer que esto sea cero, con el neutrino interactúa. También el quark up y down, los dos interactúan con carga distinta, y sin embargo uno debería poder llegar a esta relación universal, ¿tá? O a esta relación universal o a este conjunto de relaciones. ¿Sí? Ese es un punto. Veamos dos diagramas de Feynman de cosas que puedo explicar a través de estas interacciones que estuve escribiendo acá. Un decaimiento típico, donde interactúa, donde es fundamental poder escribirlo a través de la interacción débil, es el decaimiento del muón. ¿Sí? El decaimiento del muón en un electrón y dos antineutrinos. ¿Sí? Está claro que el muón, si decae en un electrón más otras cosas, vamos a suponer que en tu detector vos ves que el muón decae en un electrón. Y los neutrinos son tan difíciles de medir que por ahí no los ves como una falta de energía que te queda en el proceso. Pero vos ves que decae un muón en un electrón. ¿Sí? Entonces, si vos ves que cae un muón en un electrón, está claro que la interacción electromagnética pura no puede explicar eso. ¿Sí? Porque si bien que decae un muón en un electrón se conserva la carga, muón y electrón no se cruzan en los vértices electromagnéticos. ¿Sí? Entonces sería difícil de explicar a través del sería imposible explicar a través del electromagnetismo solamente el decaimiento de un muón en un electrón. ¿Sí? También lo mismo podemos decir de la interacción fuerte. La interacción fuerte, de hecho, es la que hace hablar a los quarks con los quarks de distintos colores. No tiene nada que ver con esto, o sea que tampoco lo podría explicar así. En cambio, con interacción débil sí lo puedo explicar. Porque si bien no tengo un vértice entre el muón y el electrón, no hay, ustedes saben que yo voy a tener un vértice entre el muón, el neutrino del muón y el W-, porque es análogo a los vértices que vimos recién. ¿Sí? Entonces puedo pensar que el muón decae en un neutrino del muón y un W-,
y que a su vez el W-, que es el mismo W- que acaba de aparecer en el vértice electrón-neutrino, antineutrino-electrón, ese W- decae en un electrón y un antineutrino en el electrón. ¿Sí? Entonces, efectivamente, acá puedo explicar perfectamente a través de estos dos vértices, que es análogo al vértice que vimos antes, pero para la familia del muón, neutrino, muón, y que es uno de los vértices que vimos recién, que es el que combina electrón, neutrino, electrón con los W más menos. ¿Sí? Y perfectamente explica este típico decaimiento del muón. Fíjense también que este proceso no podría haber sido al revés. Esto es, no podría haber partido yo del electrón que decayera en un neutrino del electrón y un muón y un antineutrino del muón. ¿Alguien puede explicarme por qué no podría haber pasado eso, que el electrón decayera en el muón más dos antineutrinos? Porque no se conserva la carga. No, supone que la carga se conserva. El electrón que decae en muón, o sea, carga menos uno, y dos neutrinos, un neutrino del electrón y un antineutrino del muón. Es más, desde el punto de vista de los vértices lo podría hasta dibujar y estaría bien. ¿Por qué un electrón no puede caer en un muón más neutrinos? Es algo más básico, en la primera clase que tuvimos. Porque el muón es más pesado. Claro, exactamente. El muón puede caer en un electrón porque es más pesado, pero no, el electrón no puede caer en muón más otras cosas, porque el electrón es más liviano que el muón. O sea que no me da la cinemática relativista para hacerlo. Los vértices me dan, pero la cinemática relativista no. ¿Está? Bien, otro decaimiento típico que pueden explicar con estas interacciones que vimos recién, el decaimiento beta. ¿Sí? Decaimiento beta típico, por ejemplo, que un neutrón se transforma en un protón más un electrón más un antineutrino del electrón, lo pueden pensar de la siguiente manera. Acuérdense que el neutrón era dos quarks D y un quark U. Y el protón, en cambio, son un quark D y dos quarks U. Entonces, básicamente, lo que yo quiero con la interacción débil es transformar un quark D en un quark U. Sabemos que el quark D y el quark U aparecen en el doblete de la primera familia. Ay, esperen un segundo que pasa algo y no sé qué pasa. Esperen un segundo. En fin, mi hija grita como loca y no sé por qué, pero es muy bebé y tienen esas cosas los bebés. ¿Dónde estaba? Quiero transformar un quark D. ¿Cómo? No, que estabas en el decaimiento de protón. Claro. De neutrón a protón. Para ir de un neutrón a un protón quiero transformar un quark D en un quark U. Y ustedes saben que el par UD son la primera familia de la interacción electrodébil. La primera familia de quarks de la interacción electrodébil. Entonces, tranquilamente podría pasar, está este mismo vértice, análogo al que había entre el electrón y el neutrino, pero entre el quark D y U y el W. ¿Sí? Entonces, fíjense, viene el D, que tiene carga menos un tercio, y este D decae en un U que tiene carga 2/3 y en un W menos que tiene carga menos 1. 2/3 menos 1 es menos un tercio, o sea que la carga se conserva perfectamente. Y este W menos puede decaer en un montón de cosas acá, pero en particular el decaimiento más liviano que tiene, el canal más liviano para decaer que tiene, es un electrón y un antineutrino del electrón. Entonces acá perfectamente explican el decaimiento beta, al menos desde el punto de vista de las leyes de conservación que me dan los diagramas de Feynman que surgen de los vértices de interacción que estuvimos viendo recién. ¿Está bien? Después que yo pueda hacer esta predicción a partir de esta partícula, que es una partícula compuesta como el neutrón, ya es un poco más complicado, pero a nivel de diagrama de Feynman esto lo pueden dibujar perfectamente para entender y describir a partir de los vértices que estamos deduciendo del modelo electrodébil el decaimiento de un neutrón en un protón, electrón más antineutrino. ¿Está? Matías, cuando vos decís que es el canal más liviano, ¿es que también es el más probable? Sí. Ok, perfecto. O sea, pero es el cinemáticamente más adecuado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, porque estoy pensando que para un neutrón, si decae aisladamente, los otros canales de acá no me dan las... A ver, capaz que no me dan las relaciones de masa ni siquiera, ahora me tendría que fijar. Ok, pero tiene que ver más con la cinemática, porque los vértices en realidad dan todos, pero es un problema cinemático, ¿no? Sí, no.
Primero, suponete, vamos a suponer para hacerlo más sencillo, suponete que este antineutrino del electrón lo mando, perdón, suponete que este electrón de esta ecuación lo mando para este lado, como un positrón, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces ahí sería un neutrón más un positrón que decae en un protón y un antineutrino, ¿sí? Sí, perfecto. Eso, desde el punto de vista de diagrama de Feynman, lo podría hacer simplemente invirtiendo esta flecha de acá. Esta flecha de acá la mando de este lado y me queda el neutrón más el positrón, decae en un protón más un antineutrino del electrón, ¿sí? En ese caso, ahí no habría ningún tipo de restricción cinemática con las masas, ¿sí? Ok, sí, ¿Está de claro, acuerdo? claro. Entonces uno se Claro, sí. podría... ¿Cómo? Sí, estoy de acuerdo. Bien, entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa si en vez de poner electrón y antineutrino del electrón pongo muón y antineutrino del muón? O partícula tau y antineutrino del tau, ¿está? Uno podría Sí, claro. preguntarse eso. Y Sí, efectivamente, sí, el o sea, más probable es el que involucra el electrón, ¿está bien? Y eso tiene que ver con las características particulares. Cuando calculás esta sección eficaz de decaimiento, la masa de esos productos finales o iniciales tiene que ver con las probabilidades. Pero bueno, es algo que ya sería muy, muy el detalle de cómo se calcula esta amplitud de decaimiento. ¿Está bien? claro, pero esa amplitud depende de Sí, cosas de va a la depender- cinemática. eventualmente va a depender de las masas también, sí. Ah, ok, ¿Está? perfecto. Pero Gracias. ojo acá, porque no lo mencioné, fíjense que acá estamos hablando de la interacción entre el quark U y el D con el W-, que viene de meter el doblete UD adentro del modelo electrodébil, siguiendo todos los mismos pasos de lo que hicimos en la clase pasada. Pero como ustedes saben, eso lo vamos a dejar para un poquito después en la práctica, el doblete que aparece ahí en realidad no es el U y el D, como autoestados con masa bien definida eventualmente, sino que es una especie de U con D', donde el D' es una combinación de quarks, ¿tá? Y aparece el ángulo de Cavivo y todo eso que estuvieron viendo en la teórica, ¿ok? Por eso digo, ojo acá con Cavivo, pero bueno, si me olvido por un segundo de Cavivo, digo que Cavivo, los ángulos de Cavivo, Kobayashi y Mascova son todos nulos de manera tal de que la matriz de Cavivo, Kobayashi y Mascova es identidad, pónganle, puedo pensar esto de esta manera muy sencilla. En realidad, por culpa de la mezcla, esto es un poquito más complicado nada más, ¿está bien? Entonces, ejercicio para el viernes que viene es básicamente rehacer todo lo que vimos hoy en la práctica, ¿sí? Pero con la familia, en vez de usar la familia neutrino, electrón, electrón, con la familia quark U, quark D, ¿sí? Donde tienen que asignar bien las cargas, escribir bien el lagrangiano general y después ir despedazando el lagrangiano para ir viendo las interacciones entre los quarks U y D con el W más menos, el campo electromagnético y el campo Z, ¿sí? Y sigan mirando la práctica, haciendo los ejercicios que con todo lo que les conté tienen como para avanzar un poco en algunas cosas. ¿Preguntas para cerrar antes de las 4? A ver, sí, yo tengo una pregunta de cuando estabas viendo la interacción de solamente la parte de los W más menos, que dibujaste los 4 ejemplos de diagrama. Ahí. Sí. ¿Esos 4 ejemplos de diagrama son de combinación de los 2 términos que hay ahí o es uno para cada uno? ¿Cuál es la referencia? Mirá, fíjate lo siguiente. Este término y este término, uno es el traspuesto conjugado del otro, ¿sí? Sí, sí. Es un detalle, hace la cuenta, vas a ver que efectivamente este es el traspuesto conjugado de este. Entonces, cuando haces la teoría de interacciones de esto y pensás al electrón como al electrón como una partícula, como un campo que según si yo meto campos del estado inicial que entran o su antipartícula y los que salen o su antipartícula, y lo mismo para los neutrinos, este campo W más y W menos hacen el rol de una la antipartícula de la otra, de manera tal de que la combinación de estos dos términos son los que en los diagramas de Feynman me dan este único vértice.
¿tá? Es un detalle de cómo sale en la teoría de perturbaciones, pero vos necesitas este término más su conjugado, que es este, y son los dos términos que salen, efectivamente. ¿Tá? Ok. ¿Alguno más? Yo tengo preguntas, pero de la guía, pero del ejercicio que hay que entregar mañana también, en particular. Sí, a ver, si lo puedo decir en el aire en menos de 4 minutos. En el ejercicio 1, en el inciso, perdón, A. ¿Qué te está, o sea, te está pidiendo que lo digas y pruebes que tiene invarianza de SU3 al término cinético del campo escalar? ¿Qué es eso? A ver, Tipo decir cómo es y mostrar que es recordame qué invariante. ejercicio era. Este. Sí. El A. Considera un triplete de campos escalares reales y escribe el término cinético que tenga invarianza de SU2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si es solamente eso, o sea, como que escribís el campo, mostrás que tiene Sí, invarianza escribirlo, SU2. la idea es escribirlo explícitamente, ¿no? Es decir, no diciendo, bueno, acá es la derivada ordinaria menos una combinación de los generadores. Escribime los generadores bien, habiéndolos elegido de manera correcta, escribime bien toda esa combinación. Digo, para ponerte un ejemplo, acá yo, no sé, acá escribí el lagrangiano, esta parte es la parte invariante de SU2 de la parte left, ¿no es cierto? De SU2 por 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, Bueno, no sé, ¿qué te estoy mostrando ahora? ¿Qué ves? la página 7. Ah, la página. Bien, pero acá mucho no te estoy diciendo, ¿no? Porque yo no expandí esto, ni te mostré bien estos campos, cómo aparecen en la matriz acá, ni qué mezcla con qué, etcétera. En cambio, cuando yo te dije, bueno, mirá, la interacción es esta, bueno, esto es un poco más explícito, ¿no? Ok. O sea, un poco en ese sentido, no me escribas, tipo, la derivada menos la combinación de los generales. Ah, bueno, mostrame bien qué es eso, cómo es la interacción. Pero, qué ok, se mezcla entonces con ahora qué, entiendo que etcétera. interpreté mal porque yo había entendido que el primero era mostrar que tenía invarianza SU3 como SU2. SU2, sí, SU2, perdón, en la representación 3. No entiendo cuál es la diferencia entre entre el A y el B entonces. Ah, bueno, no, porque el A no me pide, pensé que el A ya tenía derivada covariante, ok. Pues, Ah, ok, eso. El A es sin derivada covariante, es con sí, bueno, global. escribe el término cinético que tiene invarianza entre sus dos. Está bien. Escribilo. Está bien. Genial, ok, Sí, la parte difícil y la parte B, ¿no? Obviamente. está bien. Está. Gracias. Ok. Matías, si querés ir yendo, anda que yo me quedo un rato más. Bueno, me voy a parar la grabación.